Hoy vamos a aprender cómo realizar el cuadro de distribución de frecuencia con una planilla Excel. Acá tenemos el cuadrito, ya está formado el cuadrito donde tenemos la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Y tenemos también en la última fila de este cuadro tenemos el total. Y de esta parte tenemos los datos que vamos a utilizar para hacer este cuadrito. Empecemos. Primero, la frecuencia absoluta, como ya sabemos la definición, es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, Excel nos permite poder realizar el conteo sin tener que hacerlo de manera visual, sin tener que hacerlo de manera manual, como lo hacemos en la hoja. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta son las fórmulas. La primera fórmula para realizar el conteo, para obtener el valor de la frecuencia absoluta de moto, es decir, las veces que se repite la variable moto, tenemos que ponemos la siguiente fórmula: igual contar si, contar punto si, abro paréntesis y voy hasta mi cuadrito y voy a marcar todo el cuadrito que tenemos acá. Y de esta manera, miren, automáticamente el rango de todo este cuadro se marca ya dentro del paréntesis. Entonces voy a poner punto y coma y voy a poner mi criterio. El criterio es el que me va a permitir contar solamente las veces que aparece o las veces que se repite la variable moto. Entonces voy a poner entre paréntesis la palabra moto y voy a cerrar las comillas. Perdón, me faltó colocar comillas. Voy a poner moto y cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y luego aprieto Enter. Y de esta manera dice que moto se repite 17 veces. De esta manera voy a hacer con todos. Voy a volver a hacer lo mismo y voy a cambiar siempre mi criterio. Es decir, voy a poner igual, contar, punto si, abro paréntesis, voy a marcar todo el rango, punto y coma, comillas y voy a poner auto. Cierro comillas, cierro paréntesis y Enter. Y así hago hasta terminar con caminando y bicicleta. Voy a poner contar si, no se olviden del punto, paréntesis, marco todo el rango, punto y coma, paréntesis, comillas, perdón, Esto sí tienen que fijarse que la palabra esté bien escrita porque si no, no lo va a contar. Vamos al último, ponemos igual, contar si, abrimos paréntesis, volvemos a marcar todo nuestro cuadrito, punto y coma, agregamos las comillas y ponemos bicicleta. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ahora vamos a obtener el total de la frecuencia absoluta, que el total de la frecuencia absoluta significa la cantidad de datos que tenemos, es decir, la cantidad de datos que tenemos en ese cuadrito verde que tenemos a la izquierda. Para obtener el total tenemos que colocar igual, suma, paréntesis y vamos a marcar el rango de la frecuencia absoluta, es decir, vamos a sumar los valores que queremos sumar, es decir, el 17, el 8, el 4 y el 1. Para eso marco automáticamente. Dentro del paréntesis ya se marcó el rango que yo quiero sumar, cierro mi paréntesis y pongo Enter. 30. 30 son los datos que tengo en total. Ahora vamos a obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordemos que es el cociente, es decir, la división entre la frecuencia absoluta y el total. O sea, cada una de la frecuencia absoluta. Vamos a obtener la primera. Vamos a poner igual y vamos a marcar nuestra celda de la primera frecuencia absoluta, vamos a agregar la barra de división y vamos a marcar ahora la celda del total. Ponemos Enter y automáticamente aparece la división. Bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los que siguen. Vamos a poner igual, vamos a marcar nuestra celda de auto, vamos a colocar la barrita de división y vamos a marcar la celda del total. Y vamos a aplicar Enter. En la otra que sigue lo mismo, igual, marcamos nuestra celda, barrita de división y el 30 y el Enter. En la otra, por último, lo mismo, el igual, marcamos nuestra celda, colocamos la barrita de división y marcamos el total. Acá está. Y Enter. Ahora tenemos que hacer la suma.
porque recordemos que la suma de la frecuencia relativa es 1. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia absoluta. Primero nos vamos para acá, ponemos igual, suma, paréntesis, marcamos, cerramos paréntesis y enter. Y nos da 1. La frecuencia porcentual, recuerden que es la frecuencia relativa expresada como un porcentaje. Y para eso nosotros tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por el valor 100. Entonces vamos a poner igual, vamos a marcar nuestra frecuencia relativa, marcamos la celda de la frecuencia relativa, agregamos el por y agregamos el 100. Y aplicamos enter. Lo mismo hacemos con cada uno de los cuadritos que continúan. Marcamos el igual, marcamos la celda que queremos multiplicar, agregamos el por y el valor 100 y el enter. Hacemos lo mismo acá, con todos vamos a hacer lo mismo. Agregamos el por y el 100 y el enter. En este también vamos a marcar el igual, marcamos la celda, el por y agregamos el 100. Y acá por último tenemos que hacer la suma y recordemos que la suma de la frecuencia porcentual es igual a 100. Entonces vamos a poner igual, suma, paréntesis y marcamos nuestro rango. Cerramos el paréntesis y apretamos. Y de esta manera nos da 100. Y de esta manera se realiza el cuadro de distribución de frecuencia y siempre es más práctico que realizarlo de manera manual.